Una feria repleta de algodón de azúcar y oscuros secretos. Su antiguo director desapareció hace unos años, pero la investigación no llegó a ninguna conclusión. Desde esa noche no han dejado de suceder cosas muy extrañas. Varios videntes están convencidos de que un espíritu vaga por la feria y han decidido desvelar la verdad. En este juego cooperativo, el espíritu envía visiones mediante cartas ilustradas a los videntes que deberán interpretarlas para descartar sospechosos y lugares. Después, solo tendrán una única oportunidad para averiguar lo que realmente le ocurrió al director. Tan solo disponen de 6 noches antes de que el circo abandone el pueblo. Abre tu mente y descubre la verdad. Mysterium Park es una versión muy rápida y simplificada de Mysterium, aunque ambos juegos tienen puntos en común. En Mysterium Park tenemos 3 clases de cartas, las de lugares, que vienen así, y también tenemos personajes. Nos podemos encontrar pues esta serie de personajes en los que vienen pues esos sospechosos en los que tenemos que averiguar, y me viene una serie de objetos alrededor que nos tenemos que fijar un poco pues cuando el jugador que hace de fantasma pues nos ponga esas cartas de visiones y darnos esas pistas pues para saber un poco quiénes son los sospechosos o los inocentes, como vamos a ver a continuación, ¿vale? Así que tenéis de todo tipo, pues esos personajes característicos que trabajan en el típico circo misterioso en el que se desenvuelve este juego. Junto con esas 20 cartas de personaje tenemos las 20 cartas de lugar, que nos dice un poco pues dónde ha podido ser asesinado, ¿no? También tiene un montón de detalles, pues como vestíbulos, pues todo lugar es un poco de pues ese típico circo misterioso en el que se basa el juego, ¿no? Ya veis que las ilustraciones son chulísimas, incluso estos de hecho que recuerdan un poco a esa central nuclear de Chernóbil, o un poco degradante, o esos circos un poco así tétricos o misteriosos, ¿no? Tenéis un montón de cartas en las que vienen un montón de detalles para el fantasma. Y tendríamos pues las 84 cartas de visiones, que son un poco más grandes, en las que van a ser el jugador que se haga de fantasma, pues va a tener este tipo de cartas que vienen como sueños surrealistas, o tendrá que fijarse mucho en los detalles para dar esas pistas del lugar o el personaje que queremos descubrir, ¿no? Recuerda mucho a esos juegos como Dixit, que seguro que ya lo conocéis, y en el que tenéis un montón de ilustraciones. Y por último tenemos pues las cartas de trama, que son 60, en las que nos viene un poco, pues el fantasma va a robar al inicio de las rondas una carta de estas y le va a decir de qué carta o qué espacio del tablero pues deben de descubrir dependiendo del color a ese jugador, ¿no? Tendrá que con esas cartas que hemos visto de visiones pues enseñarlas y tendrá que encontrar ese punto del color al que se refiere del jugador. Estas cartas no vienen plastificadas, las tengo yo pues para que sepáis un poco. Y por último tendríamos las fichas, que son las de personajes, que son las fichas de intuición, que hay 5, una por cada color, y también vienen con una de cada color fichas de inocente, que son estas circulares. También tenemos un marcador de testigo, 3 billetes que van a ser como comodines, tenemos un soporte para colocar la carta cuando la elija el fantasma, puede colocarla de las dos formas, o así o al revés, y va a tener un poco pues de dónde están los jugadores en el tablero, ¿no? Y un marcador de ronda. La preparación es muy sencilla, desplegamos el tablero y nos van a venir en el tablero pues esos cuadrantes que hemos visto en la carta de trama, ¿no? Y también viene un marcador de ronda. Los jugadores, es un juego cooperativo, van a tener 6 rondas para conseguir descubrir quién es el lugar y quién es el asesino, ¿no? del juego. A medida que van pasando las rondas, pues si llegamos a la última ronda, a la sexta, y no lo hemos conseguido, habremos perdido. Un jugador va a hacer de fantasma, que no podrá ni hablar ni decir absolutamente nada, simplemente va a jugar con esas cartas. Se va a poner en una posición y el resto de jugadores en la otra. Va a robar 3 cartas que solamente las va a ver él, porque el juego se desempeña en 3 rondas, ¿no? Vamos a apartar 2 de ellas porque estamos en la primera ronda y va a coger la carta que solamente la va a ver él y la puede colocar así o así, lo que él decida, ¿no? Una vez hecho eso, cogerá el soporte y se la va a colocar frente a él. De esta manera vas a ver en el tablero qué jugador pues debe de encontrar su color, ¿no? La primera va a ser encontrar ese inocente que no es el culpable, ¿no? Así que si un jugador es pues ejemplo el azul, pues va a ver automáticamente cuando vaya jugando que debe descubrir la carta de ese espacio donde está colocado el color azul. Otro jugador va a ser el color rojo, vamos a suponernos que vamos a jugar con 3 jugadores. Y van a colocar esos marcadores junto con el de intuición y su ficha, ¿no? Así que van a coger esos marcadores y se los van a colocar de su color en su zona. El jugador de fantasma pues también va a coger los 3 billetes que son los de comodín, que ya vamos a indicar para qué son, y se va a colocar la carta de tal forma que pues, ese jugador azul tiene que descubrir ese color. El morado en este caso está aquí abajo, es este cuadrante, tiene que descubrir ese.
y el jugador rojo ahí abajo. Hay un testigo aquí que veis que es un marcador que viene en esta posición, en el que si un jugador se posiciona ahí, pues el fantasma automáticamente tiene que decir que es un testigo y tendrá que poner el marcador de una especie de flor que hay así, la colocará en ese cuadrante y automáticamente ese jugador puede volver a mover pues su ficha a otro cuadrante. Es como una especie de comodín de respiro que nos da el juego. El juego se desempeña en 3 rondas. En la primera ronda, el jugador fantasma va a coger las cartas de personaje, las va a mezclar bien y va a colocar una en cada hueco del tablero. Irá ocupando esos espacios, los 9 que hay, y la va a colocar pues de la forma que quiera, encarando hacia ellos, pues igual para que vean un poco los detalles y el personaje que es en cuestión. Estos personajes pues son personajes un poco que trabajan en el circo y se supone que los de su color son los inocentes y tienen que descubrirlos para descartarlos en la primera ronda, ¿no? El resto lo vamos a guardar en la caja. Todos los jugadores podemos dedicar un pequeño tiempo pues para ver un poco todos los detalles y los personajes que hay, ya que si el jugador que hace de fantasma se fija demasiado en una carta de ellas, pues puede cometer el error de que los jugadores lo vean, ¿no? Y no se trata de eso. Acto seguido vamos a robar 7 cartas de vidente, que solamente se las va a quedar el jugador que hace de fantasma y solamente las puede ver él. Y lo que va a hacer es, se va a fijar y va a ir a por un jugador que es el jugador para que comience la ronda. El azul tiene que adivinar esa carta, ¿no? Entonces os la voy a acercar para que la veáis un poco qué es, que es una especie pues de vampiro que trabaja en ese circo y viene una serie de detalles, pues una botella de sangre, pues aquí tienen los colmillos, ¿no? Un poco ese terror, ¿no? O terrorífico del personaje. Entonces lo que va a hacer es va a mirar sus cartas y puede jugar una o varias, que son esas visiones que le va a enseñar a ese jugador, ¿no? Y tendrá que acertar pues cuál es. Se puede fijar un poco en los colores del fondo, en los detalles que hay, o incluso esas metáforas o pues tipo Dixit o estos juegos, ¿no? Así que se fijará bien en el caso de que la verdad es que es bastante complejo muchas veces. Y en este caso yo, por ejemplo, no encuentro ningún detalle pues que me pueda ayudar un poco lo que tiene este personaje, ¿no? Entonces lo que puedo hacer es, pues como tengo los billetes que son los comodines, me puedo descartar de una o varias cartas que tengo en la mano y acto seguido puedo robar tantas como me haya descartado, ¿no? En este caso pues me va a descartar uno de los billetes, tendremos que tener cuidado porque solo hay 3 billetes y me va a descartar de tantas como quiera. En este caso me va a descartar de toda la mano y voy a volver a robar otra mano de 7 cartas. Hacer esto pues no nos pasa ninguna ronda ni absolutamente nada, ¿no? Entonces lo que voy a hacer, hay que tener cuidado porque nos quedan solo 2 billetes y podemos descartarnos de tantas como queramos. Así que voy a volver a hacer lo mismo, voy a mirar qué cartas tengo ahora para enseñarle al jugador azul. Y ahora pues sí que viendo un poco lo que tengo, pues yo creo que me puede servir esta que es un poco de miedo o de terror, ¿no? Que es lo que con esos colmillos que tiene, yo creo que me puede transmitir un poco la idea de este personaje, ¿no? Así que como puedo enseñarle una o varias, se la voy a enseñar a este jugador sin decir absolutamente nada. Ese jugador va a deliberar bien cuál cree que puede ser, mirando bien los detalles. Y vamos a pasar al siguiente jugador, que es el rojo, que haremos lo mismo mirando qué personaje es, ¿no? Esa es un poco la secuencia que hay. Y acto seguido voy a hacer lo mismo, pero no puedo robar cartas porque una vez de que robe vamos a pasar a la segunda ronda, siempre que robemos. Así que tenemos que tener mucho cuidado en dosificar bien esas cartas para que la ronda no nos pase y podamos hacerlo, ¿vale? Así que haremos lo mismo con ese jugador y último jugador haremos con el morado. Una vez de que los jugadores han posicionado su ficha, pues el fantasma va a decir qué jugadores han acertado y quiénes no. Quienes hayan acertado vamos a coger este marcador de inocente y lo vamos a colocar en su carta retirándola, ¿no? De esta manera sabemos que hemos acertado cuál es el de ese jugador. El jugador que no haya acertado, en este caso vamos a suponer que lo ha puesto aquí no lo es, pues pasará a la ronda 2 y tendremos que decirle a ese jugador que no ha acertado su carta. Haremos el mismo proceso y podremos robar otras 7 cartas del fantasma para iniciar esa ronda. En el caso de que todos los jugadores hayan acertado, vamos a suponer que este es el caso, han acertado los 3, pues una vez hecho eso vamos a pasar a la siguiente ronda, robaremos igualmente pues, las 7 cartas del fantasma y acto seguido vamos a quedarnos con los 3 espacios que están libres de esos personajes. Esos son los culpables, uno de ellos va a ser el culpable en la ronda 3. Por tanto nos guardamos esos 3, porque los que han acertado ellos son los inocentes, los guardaremos aparte y el resto de cartas pues las vamos a descartar a la caja, en esta partida ya no van a servir. Y los jugadores van a coger su ficha de su color nuevamente con los marcadores. Una vez de que hemos pasado la ronda 1, vamos a pasar a la ronda 2, ¿no? En la ronda 2 vamos a hacer lo mismo, robaremos hasta tener 7 el fantasma
y pasaremos el marcador de ronda como hemos indicado anteriormente. Entonces, una vez hecho esto, vamos a coger al fantasma, va a coger las cartas de lugar, vamos a cambiar la carta que tenemos aquí con la segunda que hayamos robado, la colocamos nuevamente, la posicionamos en el orden que queramos y vamos a tener diferentes colores en la posición. Y acto seguido, pues vamos a coger los lugares el fantasma, ¿no? Va a hacer lo mismo que ha hecho con los personajes, las va a mezclar bien y las va a ir colocando pues en las 9 casillas y el resto se las va a quitar. Las dejaremos en la caja porque ya no van a ser útiles en esta partida. El proceso en esta ronda 2 va a ser idéntica a la que hemos hecho anteriormente, así que tampoco la vamos a repasar, pues los jugadores se fijarán en todos esos detalles y también el fantasma un poco, pues tendrá que tener cuidado de que no le vean de cuál mira pues para los jugadores, ¿no? Y va a descartar esos lugares de la misma manera y tenemos esos billetes que también podemos usarlos en las rondas, ¿no? Así que el jugador azul pues tendrá nuevamente otros lugares que debe de quitarse porque no ha sido en esos lugares, ¿vale? Así que haremos lo mismo. Una vez hecho eso, vamos a descartar ahora mismo las cartas y nos vamos a quedar con las blancas que teníamos. Las vamos a dejar al lado con los personajes y las demás cartas las vamos a guardar. Pasaremos a la ronda siguiente y robaremos 7 cartas nuevamente para iniciar la ronda 3. Una vez hecho esto, vamos a pasar a la ronda 3, que es la última. Si los jugadores no han llegado a la ronda 6, pues todavía estarán vivos y conseguiremos continuar la partida. Vamos a dejar los números romanos en la vista y vamos a colocar en la segunda todos los personajes que teníamos. Y en la siguiente vamos a colocar los lugares que era de la ronda 2. Así que los posicionamos aquí y se nos van a quedar 6 casillas solamente. En esta ronda 3 el proceso va a ser un poco diferente, ¿no? Vamos a coger la última carta que teníamos guardada y la vamos a dejar. En la carta lo que van a hacer los jugadores es, el fantasma va a jugar solamente 2 cartas. De las 7 que tiene, que habrá robado otra vez para tener las 7 en la última ronda, solo va a colocar 2 y no va a decir cuál es el lugar y cuál es el personaje. Los jugadores deberán deducir en esas 2 cartas cuál es el personaje y cuál es el lugar. ¿Cómo se acierta aquí? Bueno, hay unos números romanos que ya nos está diciendo qué casilla ocupan y cuál es el lugar y el personaje, ¿no? Así que en este caso son estos 2. En otras cartas de trama, pues ya nos aparece pues, los números romanos en otras casillas para distinguir estas 2 cartas. Si hemos llegado a la ronda 6 y aún estamos bien, en el caso de que no hayamos conseguido, habremos perdido automáticamente todos los jugadores la partida por falta de tiempo. Mysterium Park, un juego muy sencillo de deducción y en el que los jugadores tendrán que estar muy atentos a esas visiones que les dé el fantasma para averiguar quién lo asesinó. Un saludo, gente, y nos vemos en el próximo vídeo.